Hola, nos da gusto saludarte y agradecerte por estar conectado a la emisora de la gran familia Migoniana. Te estamos transmitiendo desde el Centro Educativo Migoniano, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y te estamos invitando a que escuches nuestros programas en la noche, que son programas en vivo de 8:30 a 11 de la noche, con temas significativos para nuestro crecimiento espiritual y de comunidad, tanto en procesos de restauración familiar como de crecimiento personal. Motiva a tus hermanos de comunidad y familia a sintonizarnos. Que Dios te continúe llenando de bendiciones y un fuerte abrazo. Testigos del amor, por la misericordia de Dios. Gran familia Migoniana Radio presenta su programa Batalla por tu familia. Estrellas en su cabeza que hasta la luna se avasalló. Apareciste en el firmamento, mujer vestida de sol. Muy buenas noches, estamos nuevamente en este programa bien especial que es de la familia, Guerrea por tu familia. Estamos hoy hablando de un tema bien importante: por qué nuestros hijos llegan a consumir drogas, por qué la rebeldía, por qué llegan al pandillaje, pero en especial al consumo de drogas. Claro que necesariamente llegar a las pandillas pues llega al consumo y necesariamente también llega a la infracción. Estamos transmitiendo desde Zaragoza, es una institución en Bogotá que es manejada por los terciarios capuchinos. Y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, yo soy psicólogo, trabajo en el Redentor, en la parte de pastoral. Entonces tengo dos personas bien especiales, dos compañeros nuestros que trabajan aquí en Zaragoza. Pues Zaragoza queda en la parte, es en el campo, y es en una vereda donde queda esta institución. Entonces pues vamos a escuchar un poco de ruido porque es campo. Pero entonces tenemos dos compañeros, el coordinador y la trabajadora social del programa. Entonces, para que nos des tu opinión con respecto, primero te presentas y cómo es que llegan los chicos a consumir dentro de la experiencia que tienes aquí. Háblanos primero del programa. Buenos días, buenas noches, ¿no? Mi nombre es Luis Alberto Ramírez, coordinador pedagógico de Zaragoza. Zaragoza fue una institución que se creó por todas las situaciones, conflictos que se estaban dando en el Redentor. Aquí nos llegan los jóvenes que de una u otra manera no aceptan la propuesta pedagógica que se les ofrece en el Redentor. Esto es un programa transitorio donde los jóvenes están aproximadamente de mes y medio a 2 meses y medio, donde van a reconocer las dificultades por las cuales no asumían el programa en el Redentor. Se trabaja frente a esto y obviamente apenas van alcanzando los logros y cumpliendo con la propuesta pedagógica, son retornados de nuevo a continuar con el programa en el Redentor. Obviamente aquí se les ofrece pues toda la propuesta migoniana, todo lo pedagógico. Aquí tenemos 2 talleres, uno manualidades, un taller de sistemas, se trabaja frente a lo terapéutico con cineforos, intervención individual, y la parte académica obviamente no se pierde. Se envían guías y semanalmente están siendo asesorados por una persona que maneja todas las áreas del saber. Bueno, Lina, preséntate pues y cuéntanos un poquito, con base en la pregunta, cómo llegan los chicos al consumo de sustancias psicoactivas. Buenas noches, mi nombre es Lina Colorado, trabajadora social de Zaragoza. Bueno, pues lo que la experiencia nos ha dado, el trabajo con los jóvenes y el trabajo con las familias, es la falta, la vinculación de los muchachos con los pares negativos, ¿sí? De pronto la falta de atención de los padres a los chicos. Muchas veces dejamos nuestros hijos a un lado por el trabajo, y esto los chicos se unen con otros muchachos, y esto nos ha llevado a que forman las pandillas, a que forman pues para hacerle daño a las personas. También hemos encontrado los conflictos familiares, en muchos casos que hemos tratado aquí, nos hemos dado cuenta que también los papás, los progenitores, están vinculados a delitos, a cosas negativas, y esto
los hijos están tomando de ellos también sus ejemplos. Es por eso tan importante que nosotros sepamos cómo manejar y tratar y darle ejemplo a nuestros hijos. Bueno, Luis Alberto, aquí tenemos los chicos más conflictivos de Bogotá, porque básicamente son los chicos que no han estado, no han querido estar en medio cerrado, pues son privados de la libertad porque han cometido una infracción, han cometido un delito. Y obvio que aquí llegan los muchachos más complicados. Esta institución está para más o menos unos 30, 40 muchachos, ¿no es cierto? 36 muchachos. Pero básicamente, frente a la pregunta y al tema de hoy, que es cómo llegan los chicos al consumo, porque ellos llegan a delinquir es porque el consumo. Entonces, básicamente, ¿cuáles han sido los factores dentro de tu experiencia como pedagogo reeducador? ¿Cuáles han sido los factores que llevan a los muchachos al consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, yo pienso que son dos factores los que influyen en el consumo de psicoactivos de los jóvenes. Yo pienso que el principal factor es la influencia que ejerce el grupo social en el que ellos conviven. El grupo de amigos, el grupo de pares ejerce bastante influencia en los jóvenes y esto los puede llevar a consumir. La otra sería el abandono por parte de la familia. No hablo del abandono, sino pues muchas familias por escasos recursos deben de elaborar papá y mamá y dejan los jóvenes muy sueltos. Y esto los lleva a que no ejerzan control sobre ellos y fácilmente pueden caer en el mundo de las drogas. Pero la principal es la influencia que ejercen los pares o los compañeros que de una u otra manera ya han ingresado al consumo en los jóvenes que son muy frágiles frente a esto. Las ganas de experimentar, las ganas de ser aceptados por un grupo de amigos, esto los puede llevar fácilmente a consumir. Ahora compartíamos con los muchachos un momento y les decíamos que básicamente el comportamiento que ellos tenían de agresividad, de depresión, de falta, que ellos no quieren aceptar a veces la norma, era debido a que existían muchas heridas en el corazón de ellos, o sea, que básicamente ellos no lo hacían era por hacerlo, sino porque básicamente su familia los inducía, situaciones muy conflictivas, por ejemplo con sus figuras paternas, porque odiaban al papá, y hay muchos muchachos que tienen un problema muy marcado hacia su figura paterna. Frente a eso, ¿qué has notado? Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones los jóvenes han sido muy maltratados. O hay familias desestructuradas donde llega un padrastro a hacer presencia que es maltratante y esto genera la deserción no solo del colegio sino de los hogares de los jóvenes. Pero muchos de ellos, en su gran mayoría, son de padres separados, de una u otra manera maltratados desde su niñez, abandonados, y esto ha generado mucho conflicto en ellos y mucha rebeldía. Bueno, ¿los programas funcionan o no funcionan? Porque va siempre como la pregunta, bueno, perfecto, tengo mis hijos consumiendo droga, los llevo a un programa, pero parece como que salieran peor de lo que ingresaron. ¿Cómo ha sido la experiencia aquí? Porque yo he visto, por ejemplo, que chicos, son muy pocos los que reinciden aquí a este programa. Creo que ese es el programa más, como el de manejo más difícil de todas las instituciones. Pero lo cierto es que son muy pocos los que reinciden a este programa. ¿Cómo has visto, Juan? Sí, de todas maneras la experiencia que hemos tenido con Zaragoza ha sido bueno porque la gran mayoría de los jóvenes al ver, porque Zaragoza de todas maneras es una institución que es muy pequeña y los espacios son muy reducidos y los jóvenes de una u otra manera pues al venir del Redentor pierden mucho espacio y esto de una u otra manera ha generado mucha aceptación y ha generado mucha conciencia en los jóvenes. Además, pues la intervención es más individual porque son más pocos, entonces se atiende a los jóvenes de manera más individual, más personalizada, y esto de una u otra manera ha generado impacto en los jóvenes. Y por esta razón, pues, en su gran mayoría no reinciden nuevamente a Zaragoza y ya aceptan de mejor manera el programa en el Redentor. Lo cierto fue que la creación de Zaragoza ayudó bastante al programa del Redentor para que se estabilizara, porque los medios cerrados para los chicos infractores pues son muy difíciles. Entonces cuando el Redentor pues no ha dejado de tener sus conflictos, muchos amotinamientos, muchos conflictos, pero ya empieza pues necesariamente con este programa a suavizar la carga en el Redentor y los chicos de por sí no quieren venir acá. O sea, son algunos realmente los que han reincidido, pero son muy, muy contados. Pero aquí han logrado un cambio y se estabilizan en el Redentor cuando han estado acá. ¿Cuál ha sido el trabajo con familias y qué respuesta ha recibido por parte de familias? Obvio que con el tema de la farmacodependencia y por qué los chicos llegan a la farmacodependencia. El trabajo con familias es vital, ¿no es cierto? Es cierto, Rafa, el trabajo con familia es bien exigido aquí, ya que
como decía el coordinador, es un espacio más reducido. Las visitas de los muchachos se hacen entre semana, pero no son como tales visitas, Rafa. Lo que hacemos nosotros aquí es trabajar con familia todas las semanas. Trabajamos con familias, todos sus conflictos que tienen y tratamos de generar estrategias con ellos mismos, desde ellos mismos y desde los chicos para alivianar las cargas que se han tenido a través del tiempo en las familias de los muchachos que están acá. Eso es lo que ha ayudado a alivianar el comportamiento de los muchachos y a afianzar vínculos familiares entre las familias. Aún así, venir aquí es complicado, ¿no es cierto? O sea, no hay transporte, lo que uno escucha son camiones que suben y bajan transportando gravilla, transportando arena, pero definitivamente eso viene aislado y aquí las condiciones son un poco difíciles porque hace muchísimo frío. Entonces, es una condición bien complicada, ¿no es cierto?, para la estadía de los chicos. Aquí se trabaja bastante la reflexión, o sea, se le hace mucha intervención a los chicos para que ellos reconozcan su problemática, pero sobre todo que aprendan a perdonar, ¿no es cierto?, lo que hablábamos ahora con los chicos, porque si no se perdona, si esas heridas no son sanadas, yo insisto constantemente en ello. Si uno no sana esas heridas que tiene en el pasado, pues necesariamente pues uno empieza a comportarse de esa manera tan agresiva. Bueno, Lina, muchas gracias. También le damos un agradecimiento especial a los terciarios capuchinos, porque estos espacios son dados por ellos, que continuamos en este momento. Vamos a escuchar una canción y espero que ustedes nos escriban y nos pasen sus comentarios frente a este tema que es tan vital en tantas familias, la farmacodependencia, y no solamente eso, porque son también otras adicciones más, porque no está la farmacodependencia, sino también está el internet, la pornografía, también está el alcoholismo. Entonces, vamos con esta canción y vamos a leer también unos mensajes. Que los bendiga y ya continuamos pues con otra entrevista. Bueno, seguimos con nuestro programa. Estamos hablando sobre el problema de farmacodependencia, por qué los chicos llegan a consumir. Aunque aparentemente es un tema muy trillado, sabemos que es por la desestructuración familiar, que sabemos porque son las condiciones económicas, que porque viven en un barrio de alta peligrosidad, que porque sus amigos realmente son muy malos y consumen. Aún así vamos a ahondar mucho más en eso. En este momento me encuentro con un gran amigo, Juan Carlos García. Él es pedagogo reeducador, hizo una especialización en farmacodependencia y ahora está haciendo una maestría. Y él trabajó muy buen tiempo, desde muy sardinito, desde muy joven, decimos en Colombia sardinitos, desde muy jóvenes, trabajó en programas de reeducación. Entonces su experiencia, no solamente en el campo de la reeducación, sino también en la farmacodependencia, pues le dan elementos para que nos ayuden en este tema. Bueno, Juanca, entonces empecemos. Me da gusto tenerte aquí en el programa y este programa, como te compartía, pues está siendo escuchado por muchos países. Entonces, ¿por qué básicamente llegan los chicos a la farmacodependencia? Y en el segundo bloque, cuando hagamos la cancioncita, cuando escuchemos la canción, vamos a seguir hablando para que nos des unos elementos de cómo poder trabajar dentro de la familia estos problemas de farmacodependencia. Bueno, buenas noches, Rafa. En primer lugar, pues felicitarte por la idea. Me ha parecido muy bonito lo de la emisora y pues ojalá cada día podamos invitar más personas a estos espacios, que me parece que también es una forma de llegar y pues de contribuir en esta obra que todos realizamos de tratar de que las personas pues tengan espacios de reflexión frente a su vida. Frente al tema, pues claro, ya es un tema martillado, trillado, sin embargo uno ve que todo el tiempo aumentan los casos, cada día más chicos, pues porque definitivamente las drogas están ahí y eso no va a desaparecer. De por qué llegan, pues hay múltiples factores. Casi siempre las situaciones están en la familia, porque no hay un acompañamiento efectivo, por la ausencia de los padres, porque no estamos encaminando a nuestros hijos en una formación humana, en una formación cristiana, porque los hemos alejado de Dios, y eso hace pues que los pelados no tengan rumbo, que estén todo el tiempo buscando nuevas experiencias, nuevas sensaciones. No necesariamente es por situación de pobreza o porque vivan en un barrio marginal, no, hay muchachos que tienen todo, pero
todo económicamente, pero en su familia no encuentran espacio, no hay ese tiempo, o no hay esas normas que permiten que un hijo se eduque bajo unos principios y unas reglas del juego claras. Bueno, con Juan Carlos tenemos una fundación, hacemos parte de una fundación que se llama Semillas de Bendición, y posteriormente pues vamos a tener un espacio, porque él, Juan Carlos, trabaja actualmente en un colegio distrital y del Estado, y pues obvio que las problemáticas son bien particulares y queda en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Entonces él tiene bastante experiencia en comunidad y trabajo social. Entonces, bien lo que dice Juan Carlos, es de verdad, es o sea, son muchísimas las causas, multicausal la parte el hecho de que un chico llegue a la farmacodependencia. Pero entonces, como este espacio es básicamente para la familia, Juanca, entonces básicamente, ¿tú qué has visto específicamente centrado en la familia, más que el medio, más que muchas cosas, como una problemática específica que uno pueda decir, bueno, definitivamente esto es lo que está causando, o esto es un factor de riesgo bien alto para que los chicos lleguen a consumir? Frente a la familia hay dos cosas. Uno es la falta de tiempo. Definitivamente los muchachos los estamos dejando solos, papá y mamá salieron a trabajar, no hay ese espacio para hacer seguimiento, para saber con quién están los hijos, la influencia de los medios de comunicación. Entonces ahorita los muchachos pues permanecen todo el tiempo en internet, establecen sus nuevos contactos, sus nuevas citas, permanecen mucho en la calle, y esos son factores de riesgo muy grandes, lo que hace que pues que ellos como que pierdan los límites, que busquen nuevas experiencias, que prueben cosas, y pues los muchachos se resultan perdiendo. Yo pienso, de verdad, lo que tú dices es acertado. El hecho de que las familias casi no tengan tiempo allí en las casas y con sus chicos, pues hace que ellos de verdad empiecen a buscar pues sus pares, y desafortunadamente a veces son muy negativos. Y desafortunadamente pues se encuentran en el parque con aquellos que también tienen su misma problemática. Pero la verdad es que pueden escuchar a algunas familias y pueden decir, pero es que ¿yo qué puedo hacer si es que definitivamente me toca trabajar y no sé a dónde más dejar a mi hijo? Hay cosas que son muchísimo más de bases, y nosotros que trabajamos en procesos de perdón y reconciliación, porque la Fundación Semillas de Bendición, pues tiene ese énfasis en el proceso de perdón y reconciliación. Definitivamente a veces se vuelven esas cadenas de maltrato, o a veces se repite lo que en las familias antes empezaron a vivenciar, y es que necesariamente no es tanto la falta de tiempo, sino la calidad del tiempo que se le dedica también a los hijos, la confianza que se tiene con ellos. A veces la mamá puede llegar muy cansada, el papá puede llegar muy cansado, a veces no existe ni la figura del papá, o la cabeza de familia es el papá, o la cabeza de familia es la mamá. Lo cierto es que sí es el tiempo que se dedique, la calidad del tiempo, y cómo establecer ese vínculo, porque a veces los hijos están resentidos con los padres, y los padres contra los hijos. ¿Recuerdas el principio de lo que planteaba Malaquías y planteaba Lucas, ¿no? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, reconciliándolos, y a los rebeldes al camino de la prudencia. Entonces es bíblico. Tú hablaste de un tema especial y dijiste, es importante la parte espiritual. Para mí creo que es fundamental. Bueno, sí, porque definitivamente alejarnos de Dios pues hace que no hayan límites, no hay reverencia por nada. Ya los chicos, a los hijos ya no se lleva la Eucaristía, ya no se lleva el culto, ya no se crece con esa formación de un ser trascendente, de un ser espiritual, de un ser al que debíamos reverencia, que eso finalmente pues nos ayudaba a tener valores, a tener límites, a no excedernos en nuestro comportamiento. Digamos que el temor a Dios, para mí, desde mi experiencia, es fundamental para salvarse de los problemas. Es fundamental para obrar de una manera determinada. Pienso que es algo clave, y que como se ha perdido eso, pues los chicos se desenfrenan definitivamente. Hay otra cosa en la que creo que la familia ha perdido, y es por tanto derecho que se le ha dado a los chicos. Entonces, estamos en derechos, todo es derechos, pero no hay deberes. Nos invitan a ser amigos de los hijos, pero caemos a veces en la permisividad.
no podemos caer en permisividad. O sea, los hijos de todas maneras tienen que tener en cuenta quién manda en la casa, y no es el que manda autoritariamente, sino establecer unas reglas del juego, y que los padres pues somos los encargados de liderar nuestra familia, de poner los límites a nuestros hijos, de orientarlos, porque se requiere. Cuando los hijos pierden de vista quién lleva la autoridad en la casa, cuáles son las reglas de mi hogar, y empiezan a hacer pues su voluntad, ese día pues pierden el año los papás, pero también los chicos pueden poner en riesgo su vida y su tranquilidad. Entonces una invitación es a eso, sí llegar a acuerdos, sí tratar de ser conciliadores, sí de establecer comunicación con los hijos, pero teniendo normas claras y teniendo claro que son los padres los encargados de llevar pues las riendas, los límites, la dirección del hogar. Mira que hay algo bien particular y a veces es la parentalización de los hijos. No repito, parentalización, o sea que los hijos se triangula con los hijos la dificultad que se presenta en los padres. Entonces, si hay ausencia de alguno de los padres, entonces el hijo llega a asumir inconscientemente la posición de la figura faltante. Y eso hace que necesariamente se minimice o la figura de autoridad en la casa. En ocasiones, si hay dificultad entre la esposa y el esposo por maltrato, por golpes, bueno, por abusos, una cantidad de situaciones, el hijo llega a asumir la posición del papá o la posición de la mamá porque así se lo permiten. Entonces, es claro, ya estamos claro que estamos tratando de responder la segunda pregunta, pero es claro que en la medida que nosotros no tengamos bien en cuenta la posición que tenemos en el hogar, pues eso va a hacer que fácilmente haya una disfunción familiar. Y al llegar a la disfunción, pues ellos van a encontrar una brecha para llegar de pronto al consumo. Porque no solamente estamos hablando de consumo, porque eso es un factor, porque hay múltiples formas de ser adicto. La pornografía, que ahora está en su furor en la medida que el internet está que bombardea, de igual manera el alcohol y la cantidad de drogas que hay, que no son solamente las drogas más que llegan a los chicos a la calle específicamente a vivir, sino una múltiples cantidad de drogas. Lo cierto es que con Juan Carlos hay mucho tema para hablar. Me gustaría inclusive que yo le estaba haciendo la invitación para que tuviéramos un programa exclusivamente sobre farmacodependencia, porque sé que hay muchas cosas que hablar, familias cuando se vuelven, ellas propician el consumo en los muchachos. Bueno, entonces hacemos un corte, pero antes Juan Carlos nos va a dar una opinión. Después de esa opinión hacemos un corte y posteriormente continuamos con el tema. Sería importante que los oyentes nos enviaran todas sus inquietudes frente a este tema, las preguntas, los interrogantes, las aclaraciones, los aportes, pues por medio de las redes sociales, y con muchísimo gusto pues tratamos de organizar un programa estructurado. Listo, entonces vamos al corte y continuamos entonces ya dándole un poquito como de aliento a las familias que tienen esos problemas, porque dicen, bueno, bendito, yo sé todo eso, me lo han dicho en los colegios, me lo han dicho mis compañeros, mis amigos, pero no sé cómo realmente responder a este problema de farmacodependencia. Hacemos el corte y ya vamos a este segundo bloque. Bueno, muy bien, entonces seguimos con este segundo bloque con Juan Carlos García. De todas formas, él en toda esa experiencia pues ha visto casos de cómo los chicos realmente pueden salir adelante, cómo las familias pueden salir adelante, a pesar de las condiciones adversas, porque no podemos contar con una familia perfecta que nos venden en los programas o nos venden todos cantidad en los medios masivos de comunicación. No, eso a veces es muy difícil. Casi todas las familias están desestructuradas, tenemos muchas dificultades de comunicación, muchas dificultades. Pero bueno, entonces un aliciente, un aliento pues para que tratar de sobrellevar y tratar de encontrar una salida al problema de farmacodependencia, Juanca. Pues sí, Rafa, mira, los padres a veces se desaniman, sienten que ya no dan más, que como que no pueden, pero miren esto, todo lo que la familia puede hacer vale, cuenta. Lo primero es tratar de rodear de muchísimo afecto a los hijos, pero eso hay que hacerlo desde pequeños, porque cuando ya tienen 14 o 15 años ya lo que no se construyó es muy difícil, ya ellos van a establecer límites, distancias, diferencias, van a pedir que no nos metamos en su vida.
Entonces, los que tenemos hijos pequeños, pues tenemos una tarea grande y es de mantenerlos cerca a nosotros a partir del afecto. Pero sin la sobreprotección, porque eso también es dañino, ¿no? Claro, hay que establecer su independencia. Es que no los podemos formar para nosotros, sino que los tenemos que formar para el mundo, para que ellos puedan tomar decisiones acertadas. Para las familias que están viviendo esta situación en su casa, lo ideal es buscar ayuda, buscar orientación profesional. Los que quieran, nosotros con muchísimo gusto los podemos orientar. Nos escriben por favor a fundacionsemillas@yahoo.com y con muchísimo gusto nosotros o les damos una cita en la fundación o los escuchamos para poderles orientar y dar pautas de qué es lo que tienen que hacer, porque es que casi siempre se busca ayuda tarde y esto de las drogas es como el cáncer. Si se identifica a tiempo, pues tiene cura, pero si se identifica cuando el problema ya es muy grande, tristemente, yo sí me atrevo a decir que hay personas que solamente por un milagro de Dios podrían salir, porque cuando ya la enfermedad adictiva está tan avanzada, pues es muy, muy difícil encontrar una solución. Como aliciente de la familia, pues no, que hay que seguir luchando, que hay que pegarse a Dios todo el tiempo, que hay que seguir intentando, que todo lo que hagamos por salvar a nuestros hijos pues es válido y que también yo creo que Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con nuestros hijos, entonces nos toca ser muy sensatos, muy sabios frente a la educación, frente a la formación y a lo que les estamos brindando. Hay dos principios de santidad. Mi línea siempre es espiritual, o sea, necesariamente porque desde ahí es donde yo me muevo y desde ahí es donde yo he visto cosas significativas. Hay dos principios de santidad. El uno es el hecho de estar pensando constantemente que todo lo que sea tiene un principio espiritual y obra para bien, porque eso está escrito en la palabra. Y lo segundo, pues está en oración, como lo dice San Pedro. Entonces, Pablo. Entonces, básicamente, el hecho de no perder la esperanza es real y se debe buscar. O sea, se debe buscar ayuda, porque es que a veces, por el hecho de no buscar ayuda, lo que se hace es propiciar el consumo. Lo que se hace es seguir siendo coadictos. Nos volvemos adictos, así no consumamos droga, pero somos adictos también al problema de nuestros hijos. Pero Rafa, una ayuda profesional, porque es que normalmente cuando nos enfrentamos a una situación como esta pasan dos cosas. Uno, que querramos ocultar la situación y la minimicemos y pensemos que no está pasando nada. O dos, que lo comentemos, pero se lo comentamos a la señora de la tienda, al vecino, a fulanito que está viviendo la misma situación, y realmente pues no se recibe la orientación oportuna y a veces se agranda el problema. Entonces lo ideal es tratar de buscar una orientación profesional y para poder seguir pues como las pautas y mirar de qué forma se recibe la ayuda efectiva. Claro, porque en ocasiones nos pueden decir, no, saque a su hijo, déjenlo en la calle, pero no, que es mi hijo. ¿Y cómo lo voy a dejar en mi calle? Entonces es bien complicado. O a veces me dicen, no, es que definitivamente lo mejor es que él, hasta que no toque fondo, no se puede. Esos son consejos que nos dan. Aún así, son estrategias terapéuticas, pero tienen que estar enfocadas porque a su alrededor, no solamente cerrar las puertas, sino a su alrededor también hay una cantidad de situaciones bien particulares. Nosotros en Semillas de Bendición sí le estamos apostando definitivamente es a salvar chicos de la calle y sí chicos de las drogas. Entonces los proyectos que estamos desarrollando en comunidad y en los colegios y eso es para evitar que esto se nos vuelva un problema más grande o por lo menos que menos personas lleguen a. Y eso también las familias los pueden hacer con sus hijos. Es desde pequeñitos orientarlos en esa toma de decisiones, en esos valores, en esos hábitos saludables que pueden salvarles la vida y que pueden necesariamente alejarlos de estos problemas. No solamente de las drogas, los problemas sociales son muchísimos. El hecho que la persona ya reconozca que tiene un problema, porque necesariamente la farmacodependencia se ve como una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad. Entonces, necesariamente sí es el hecho que nos documentemos muy bien y busquemos ayuda. Lo cierto es que yo debo cambiar como familia, o sea, yo debo empezar a mirar que si hay un problema, tal vez ese problema es como el síntoma de la mayor dificultad que puede ser también mi propia vida, o sea, que por mis heridas, mis vacíos emocionales han llevado de pronto a que mi hijo o mi familiar llegue a ese consumo. Hay personas que también se relacionan en su adolescencia
y se casan con personas que ya tienen ese problema, pues obvio que se les va a incrementar, porque son bien grandes. Pero lo cierto es cogernos de la mano de Dios, empezar a buscar cada vez más de Dios, que es desde ahí donde es una de las fuentes primarias, fundamentales para empezar a darle solución a este problema. Bueno, Juanquita, muchas gracias por tu aporte. Aún así, yo quiero invitarte para que no solamente nos sigas hablando de farmacodependencia, sino que tengas la posibilidad en la emisora para un programa de la Fundación Semillas de Bendición, porque sé que se hacen cosas muy bonitas. Hemos tenido chicos internos allí también, entonces para que tengamos un programa que ya posteriormente haremos el lanzamiento. Sí, Rafa, gracias por la invitación. Interesante poder dar a conocer lo que Semillas de Bendición viene construyendo, porque es una labor bien bonita, con mucho esfuerzo, y pues para poder invitar a todas las personas a que conozcan, a que nos apoyen, a que hagan parte de esto, porque una de las mejores alternativas es no seguir siendo el problema, sino empezar a ser parte de la solución, y eso es lo que estamos intentando en la Fundación. Bueno, de todas formas, la Fundación fue creada por básicamente su gran mayoría de los miembros, hacemos parte de la Fundación, trabajamos con los terciarios capuchinos o estamos trabajando con los terciarios capuchinos. O sea, el amigonianismo corre por nuestras venas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, me despido de ti y seguimos con otras entrevistas. Bien, continuamos con nuestro tema, ha sido de mucho interés y esperamos que se sigan reportando la sintonía, porque hemos tenido sintonía desde la Costa de Marfil. Obvio que a esta hora pues son como las 2 de la mañana o 3 de la mañana en Costa de Marfil, porque la diferencia horaria son como de casi 6 horas. Igual de Brasil nos han sintonizado. Muchas gracias, porque también desde Argentina hemos recibido sintonía. Este tema es de mucho interés, obvio que esto da para muchos programas, el problema de farmacodependencia. Pero lo que yo quisiera es que no solamente habláramos de las causas como tal, de lo que nos dicen tantos libros, nos dicen tantas películas, sino que yo quisiera llegar como a la praxis, directamente a las personas que han atendido los casos y en últimas, ¿qué es lo que hace que una chica o un chico llegue a la farmacodependencia? En este momento, pues, variando un poquito también para que sea bien dinámico el programa, tengo a 2 personas bien especiales que se van a presentar, una de ellas psicóloga y el otro trabajador social, y para que nos digan dónde trabajan y cuál es su profesión, su nombre. Hola, Rafita. Mi nombre es Adriana Tierradentro, psicóloga, y en estos momentos me encuentro trabajando en el Hogar Femenino Luis Amigo, institución que acoge a las jóvenes infractoras de la ley que están sancionadas con una privación de libertad. Mi interés cuando ya escucho sobre el tema es poder dar a conocer cómo desde el día a día, desde la intervención que se hace con ellas, uno puede llegar a ver lo que hay en los corazones de cada una de estas adolescentes. No, y es que ese es el interés, Adrianita, por eso más que de pronto conocer lo que hay a nivel de libros, no, sino más desde tu intervención. Entonces creo que es desde ahí donde lo que tú has percibido en el corazón de las niñas y en el corazón de esas familias. Bueno, la gran mayoría de las niñas, y eso no, de pronto, como dice Rafita, no se encuentra en un libro tal cual como lo voy a decir y como uno lo vive, ¿no? Y es el desamor, la soledad, el desencanto frente a la vida luego de pasar por situaciones que son muy tristes y muy duras, que marcan sus historias, que marcan sus corazones, que marcan su forma de pensar y de percibir el mundo que les tocó en la actualidad, donde ha existido muchísima violencia, donde ha existido esa violencia que no solamente se enmarca desde los golpes como generalmente lo conocemos, sino también desde el abuso sexual y desde esa violencia verbal que marca tanto, que hace tanto daño. Pero sobre todo, por cualquiera de esas razones, la soledad que están viviendo hoy en día los adolescentes, no importa el estrato socioeconómico o su nivel educativo, porque podemos vivir bajo un mismo techo, podemos estar bajo una misma casa, pero sentir que no nos aman, que no somos importantes, que no somos valorados. Esa es una de las principales fuentes que podemos encontrar en ellas. Fíjate que tocas un punto fundamental, y sí es así. Tengo la fortuna de conocer a varias personas que han tenido problemas de homosexualidad y han ido a comunidades a que por favor les ayuden, y también de farmacodependencia, y salen corriendo de las comunidades, y uno dice, ¿pero por qué? Y en el trasfondo es la soledad. O sea, no estoy diciendo que las comunidades no atiendan,
obvio que atienden muy bien. Aún así, un punto fundamental es esa soledad. Si esos vacíos que están en su interior, que ha sido pues mi disco rayado y que va a seguir siendo mi disco rayado por todas las veces que tenga yo la posibilidad de hablar, si esos vacíos que están en el corazón no se solucionan, siempre se va a llegar a atender a la farmacodependencia. Entonces, tocas un punto que es crucial y es la soledad que existe en el corazón, sobre todo las niñas que son tan maltratadas, ¿no? O sea, el caso de la niña me parece como lo más extremo frente a la farmacodependencia, porque bueno, los chicos son hombres y en última no van a quedar en embarazo, pero las mujeres sí, las mujeres quedan en embarazo, son víctimas de mucho maltrato, de mucho abuso. Entonces, es verdad que tocas un punto bien crucial. Tenemos también a Germain, un gran amigo, él es trabajador social, entonces para que te presentes y nos digas un poco sobre este tema que estamos hablando. Bueno, Rafita, para todos, buenas noches. Igual, mi nombre es Germain Rodríguez, yo soy trabajador social. Ahora estoy laborando en el Hogar Femenino Luis Amigo, pero ya llevo un cierto tiempo trabajando también con hombres, cuando estaba trabajando en el Rentor, y uno alcanza a ver un poco como también no sé, ese paralelo entre hombres y mujeres adolescentes, en el cual la problemática tiende a ser igual, aunque en la particularidad sí hay diferencias. Y como decía mi compañera Adriana, el desamor, la falta de esa atención, de ese amor responsable, es uno de los factores principales que invitan prácticamente a estos jóvenes a buscar eso que no tienen en la casa, en la calle. Juntarse con otros jóvenes igualmente desamparados o igualmente sin amor, también confundidos, y que terminan reforzando un tipo de ideas o un tipo de situaciones que los lleva precisamente a cometer tantos errores. Entonces esa búsqueda precisamente de lo que no hay en el hogar, principalmente del afecto, el amor y la atención, a veces es de una otra forma suplida por esos otros amigos, entre comillas, que encuentran afuera, así sean, digamos, los que los llevan a cometer ese tipo de situaciones, en ese caso el consumo, que es una de las vías por las cuales ellos y ellas terminan buscando separarse un poco de ese dolor o de esa sensación de soledad que a veces los agobia a ellos. Este programa se llama Luchando por su familia, luchando por nuestra familia, porque básicamente tenemos que luchar mucho por el vínculo familiar. Hablábamos ahora con un amigo que se llama Juan Carlos, y lo entrevistamos, les comparto a ustedes, y él planteaba que de verdad hay muchas causas, y hablábamos con él y veíamos que definitivamente para buscar una familia feliz como la presentan los medios masivos de comunicación es complicado. O sea, pensar que el papá, la mamá, el niño y la niña, todos felices cogidos de la mano, con el perrito y en el parque, pues es demasiado complejo. Nuestras situaciones actuales de familia de verdad tienden a ser demasiado estructuradas en nuestras propias vidas. Vemos que hay dificultades, hay muchas cosas, pero aún así sí hay unos puntos cruciales y fundamentales de por qué nuestros hijos no solamente llegan a la adicción de las drogas, sino a muchas adicciones. Es que no solamente podemos pensar en las drogas, sino que también hablábamos que la pornografía es una adicción, el alcohol es una adicción, los juegos, como ahora eso sí es impresionante, es una adicción. Entonces el internet, el Facebook, por ejemplo, también se nos vuelve a nosotros en una adicción. Básicamente, ¿cómo combatir eso en nuestros hijos? Pienso que lo primero es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿No es cierto, Adrianita? Es correcto, Rafita, porque cuando nosotros ya entramos a ver qué fue lo que pasó con ese adolescente para que cayera en cualquier tipo de adicción, incluyendo la adicción, o más bien dependencia afectiva, que también hace daño y lleva muchísimas cosas, nosotros entramos a ver esto de una historia familiar porque hay pautas que se aprenden, pautas que se heredan, y eso no es de manera consciente, no es que nosotros como papás tengamos la concepción de yo voy a heredarle a mi hijo esto o lo otro frente a una forma de ser, una forma de pensar, pero sin querer la transmitimos, la enseñamos, la heredamos. Cuando nosotros estamos haciendo trabajo con familia, empezamos a hacer reconstrucción de historia de vida, no solamente con la adolescente, sino incluso de esa familia, de esos padres. Y terminamos dando cuenta de cómo la historia de maltrato, de abuso, de abandono, de soledad, de desamor es generacional. O sea, eso no se queda solamente en el problema del adolescente, sino
una mamá que ha sido maltratada, que ha sido abusada, que ha sido abandonada, un padre agresivo porque a su vez fue maltratado. Y nosotros primero debemos entrar a sanar esas heridas que han quedado por esa historia en esos padres, para que asimismo ellos puedan ser padres en todo el sentido de la palabra, porque es muy difícil uno entrar a orientar, a guiar y amar cuando mi corazón está lastimado, cuando mi vida ha sido lastimada, cuando yo no concibo el amor como una cercanía, como algo que protege y respeta, sino que más bien el amor hace daño, cuando es una concepción bastante equivocada del amor. Y muchos de los papás que nosotros atendemos a diario vienen con esas historias. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos y el trabajo, el diálogo, el ejercicio discursivo empieza a progresar, se empiezan a dar cosas muy bonitas, incluyendo de cómo el hijo logra entender la historia de un papá o una mamá y a partir de ahí ya deja de juzgar y de señalar, sino que se vuelve más compasivo. Y en esa medida, en la medida en que es más compasivo, también empieza a ser más consciente de sus propias dificultades y del por qué una necesidad de tomar una decisión frente a dejar una adicción o no. Porque puede tener todos los psicólogos, instituciones y todo lo que quiera, pero si no ve la necesidad, la importancia y el efecto que esto va a tener en su vida, pues difícilmente lo va a lograr hacer. ¿Qué cantidad de chicos y chicas han pasado por nuestros programas? No, muchísimos. Y uno poder mirar el impacto que tienen, pues uno podría pues de pronto decir que no, definitivamente las instituciones no están funcionando. No es que sea así. Aún así los gobiernos, como sabemos, pues han tenido mucha incidencia para no dar presupuestos porque supuestamente la reincidencia es alta. Pero definitivamente si no se ataca ese fundamento que es la falta de afecto y cómo se ataca y cómo se atiende, por ejemplo, a las familias. Porque es que a veces atendemos a los chicos cuando los chicos son simplemente el síntoma del problema real. Y el problema real está en la familia. Yo sí considero que el problema sí fundamental es que si uno no atiende familias, ahí no se hace prácticamente, se atiende solamente como el 10 o 20% de la problemática. Es fundamental el trabajo con familias. Ahora, si no hay familia, pues tampoco es que esté perdido, porque necesariamente también hay que hacer consciente a la persona que está teniendo ese tipo de adicciones, porque no quisiera hablar solamente de farmacodependencia, todo tipo de adicciones. Tú tomaste una adicción que no la había tenido en cuenta, que es la afectiva, que sí que hace daño, hace muchísimo daño. Entonces, Yerma, como desde tú eres una persona muy creyente, desde la parte espiritual, ¿cómo has visto como fundamento el trabajo en las familias que tienen problemáticas de dependencia? Hablemos de ese tipo de dependencia, no solamente a las drogas, sino a todo tipo de dependencias. Bueno, Rafa, pues lo que se ha encontrado es que pues sí llegan muchas familias y muchos adolescentes, algunas ya con esa falta de fe muchas veces frente al poder superar tantos problemas y tantas situaciones en la vida. Inclusive encontramos muchas personas que aún podríamos llegar a decir que para ellos Dios ya no está en sus vidas, ¿sí? Y lo hablo así es porque pues las diferentes problemáticas por las que han sucedido a veces terminan, digamos, tergiversando un poco el concepto de Dios y el concepto del amor de Dios hacia nosotros. Y a veces no entendemos exactamente qué es realmente lo que quiere Dios en la vida de nosotros. Lo digo porque con las adolescentes con las que trabajamos y sus familias, muchas veces estamos precisamente mostrándole, bueno, lo que pasa es que Dios no hace las cosas al azar, siempre hay un propósito en la vida, ¿sí? Así como siempre decimos a los adolescentes, ustedes están aquí en la institución con un propósito. Con un propósito, sea cual sea en ese momento, puede ser el hecho de salir, es hacer un acto en el camino frente a lo que están haciendo en el afuera. Puede ser también el propósito de recuperar una familia. Muchas niñas, muchos adolescentes acá recuperan su familia acá, en la institución, estando al margen de privados de la libertad. Y es precisamente porque aquí es donde vuelven otra vez y se encuentran, otra vez vuelven a conversar, vuelven a hablar de temas tan importantes como precisamente eso, tener a Dios en su corazón. Entonces, sí ha sido, digamos, un continuo diálogo con ellos y con ellas frente a la importancia de resignificar un poco el concepto que tienen de ellos mismos, del amor universal en ese caso de Dios, y de cómo por medio de él también se halla esa paz interna que a tantos nos hace falta. Bueno,
Como se dan cuenta, el tema es espectacular. O sea, cada vez estamos profundizando más en este problema de la farmacodependencia. O sea, de todas las adicciones, porque no solamente es farmacodependencia, tiene una raíz netamente fundamentada en la falta de amor. Y si miramos la falta de amor, pues necesariamente tiene que ver desde la parte espiritual. Vamos a escuchar una canción muy bonita de una cantante que se llama Lali Torres. Ah, perfecto. Solo para mujeres que aman al Señor. Es una canción espectacular. Cuando la escuché quedé fascinado. Es una canción mexicana muy bonita. Espero que sea mexicana. No conozco bien el origen de la canción, pero sí me pareció una canción que va a llegar mucho al corazón de nosotros. Escuchémosla y posteriormente, pues me gustaría conocer opiniones también de las personas que están escuchando la emisora, y contáctate con la emisora. Busca a tus contactos también en Facebook. No se te olvide que está el chat de la emisora, está Facebook y también está el Skype para que puedan comentar sobre el tema. Bueno, muchas gracias por las personas que están conectadas, aunque este programa pues se está haciendo en algunos momentos pregrabados, pero lo importante es que yo quisiera colocar al aire todas sus opiniones, porque están colocando unas opiniones muy lindas y necesariamente tienen que ver con este tema de farmacodependencia. Este programa se va a volver a transmitir, no se preocupen, para los que están interesados, pues lo vamos a retransmitir posiblemente el fin de semana, pero necesito que ustedes de igual manera me den sus opiniones. Entonces seguimos con este tema, pero en este momento ya vamos a hablar un poco más de cómo hacer ya para esas situaciones de farmacodependencia. Una cosa es que los chicos sean farmacodependientes, familias farmacodependientes, pero cómo hacerle frente a ello. O sea, para que demos una voz de aliento también, porque aparentemente las cosas son muy difíciles, tenemos el problema, no sabemos cómo solucionarlo, lloramos mucho, nos desesperamos, ya definitivamente como que dejamos que las cosas pasen y que el tiempo dirá, y a veces decimos, sí, Diosito nos va a ayudar, pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo realmente Dios nos responde? Y cómo cogernos de la mano de Dios frente a este tipo de cosas. Adrianita, ¿qué tu mensaje le dirías a las familias y a todos estos chicos o chicas que tal vez están en estos problemas? El mensaje es muy ligado a lo que dije inicialmente. Invito a cada una de las familias para que se den la oportunidad de conocer el origen de sus historias, de sus vidas, para que conociéndolas, asimismo logren encontrar dónde puede estar el punto de caída, el punto de falla que en estos momentos se está viendo reflejado en sus hijos. No es diciendo que los padres de familia sean culpables de la situación de sus hijos, no, porque en estos casos no se trata de encontrar o buscar culpables, se trata de encontrar causas, de encontrar el origen. Y así como decía Rafita, pues las causas son múltiples, pero cada familia o cada historia es una historia y una familia muy distinta. Entonces invitarlos a eso, a que se den la posibilidad de reconstruir su propia historia, saber qué es lo que en cada familia se quedó sembrado, historias o generaciones atrás, y de esa misma manera, desde esa comprensión, desde ese análisis, empezar a desenredar esa telaraña que se fue gestando con el paso de los años. En la medida en que se puede hacer eso, vamos a lograr encontrar un sentido de vida, y en el sentido de vida no solamente es individual, también es un sentido de vida familiar, un sentido de pertenencia por mi familia. Entender que cada caída que se tenga debe seguir siendo una oportunidad para luchar. Entender que la solución a cualquier problema va a estar siempre ligada al reconocimiento de cuáles son mis dificultades, para luego poder intervenir en ellas. Y cuando hablo de intervenir, y como estamos hablando de esa soledad, de esos vacíos, del desamor, muy seguramente va a estar ligado también a algo que nosotros trabajamos y le seguiremos dando fuerza, y es al perdón. El poder perdonar situaciones que en el pasado nos afectaron y muy seguramente no tuvimos control sobre ellas, pero que hoy en día sí tenemos control para decidir y decir no más. No voy a cargar más con estas situaciones, no voy a cargar más con esto que ya no me corresponde, porque sin querer, muy seguramente toda mi familia me está ayudando a cargar este peso. Y en lugar de alivianarse, lo que se convierte es en más dolor, más soledad,
y en tristezas, profundas tristezas que afectan a cada uno de los miembros. El perdón no es una palabra retórica que escuchamos, es un proceso que implica muchísimo compromiso, y el compromiso parte desde el hecho de que yo quiera conocer por qué mi familia ha caído en una situación como esta. Adrianita, gracias. De verdad, los aportes de mis dos compañeros son bien bonitos. Ahora, cuando tú hablabas, yo me imaginaba, si no hay un interlocutor, o sea, si no hay una persona que me escuche y me ayude frente a esto, va a ser muy difícil. Porque no solamente yo me puedo sentar con un papel y un esfero, un lápiz, no sé cómo le dirán en sus países, y a ponerme a sacar una historia de vida y tratar de encontrar mi historia de vida es complejo. O sea, porque necesitamos a alguien que nos ayude. Pero si vamos donde la vecina, si vamos donde el amigo del barrio, si vamos donde otra persona que fue por allá donde brujos a que nos ayudaran con un menjurje o con una agüita, con eso, en lo que hace es agravar más la dificultad. Necesitamos a alguien que nos ayude y que nos ayude, que tenga capacidad de escucha y que tenga capacidad para poder mirar corazones. Las comunidades terapéuticas ayudan bastante. Lo importante es que sea una comunidad que no solamente se dedique a dar controles, porque esos paneles de control yo no les creo mucho a los paneles de control, sino ahondamos en la raíz, como tú dices. Se ahonda en la raíz. Mira, ahí chicos, hemos tenido chicos y chicas que han cometido tantos delitos, pero tantos delitos, que si uno se pone a mirarles y se lleva todos los delitos que nosotros sabemos que no están en los juzgados y que nosotros conocemos por la intervención, perfectamente se condenaría, no tendría ni esta vida para poder pagar todo lo que ha hecho. Pero cuando se llega a la raíz, definitivamente empieza a verse una claridad. Es como muchos chicos o chicas y familias que hemos atendido que empiezan a ver esa luz, empiezan en un horizonte diferente ante tanta oscuridad. Importantísimo, Rafita, el interlocutor. ¿Y qué interlocutor es el que nos va a acompañar en ese proceso? La experiencia a mí me dice que pareciese que las familias o ciertas personas en sus historias los hubiesen obligado a callar, los hubiesen obligado a mantener el silencio, y el silencio frente a muchas cosas se convierte como en un veneno, algo que intoxica. Y en la medida en que eso empieza a verbalizarse, en la medida en que se pone en palabras cada una de las situaciones, se empieza a ver la luz, se empieza a ver claridad. El interlocutor idóneo le permite a uno incluso aclarar cosas que uno ni siquiera sabía o no se daba cuenta, pero que estaban ahí. Y en la medida en que uno adquiere ese conocimiento, adquiere ese saber, empieza a encontrar salidas. Entonces nos dirán, bueno, ¿dónde Adrianita te puedo encontrar? ¿O dónde Yerma te puedo encontrar? ¿O Rafa, dónde te puedo encontrar? Por encontrar en el interlocutor. No creas, solamente dice la palabra. Si tú buscas en Lucas capítulo 11, dice, golpea y se te abrirá, busque y hallarás. Y si tú llamas, se te escuchará. Bueno, creo que así dice exactamente, pues más o menos dice la palabra, pero búscala en Lucas capítulo 11, y definitivamente sí es tener nuestro interés. Una de las cosas es buscar ayuda, reconocer que tenemos una dificultad, porque a partir de ahí, cuando uno ya es consciente que tiene una dificultad, ya básicamente tiene el 50 o el 60% de la solución frente a la dificultad. Porque de lo contrario, a veces nos adormecemos con las dificultades. Mira lo interesante, cada vez salen más puntos de discusión, lo del interlocutor. Dentro de esa experiencia que tú has tenido, Yerma, o sea, le decimos, él es Yermaín, pero le decimos Yerma con cariño. Entonces, Yerma, frente a esas situaciones que has tenido, de ese interlocutor, de ese escuchar, tú trabajando ahora con las niñas, porque con las niñas la problemática es tremenda. Entonces, ¿cómo has visto en ellas la solución frente a esos problemas? Aunque más que solución, ¿cómo se han alivianado un poco las cargas que ellas tienen en su interior? Bueno, Rafa, algo que sí se ha percibido aquí, sobre todo trabajando con las muchachas, con las adolescentes, es que están cargadas, están llenas de muchas cosas en su interior, y que muchas veces en el hogar no lograron y no tenían quien las escuchara, ¿sí? En sus casas, en sus hogares. Entonces, encontramos como aquí, en muchas ocasiones, basta solamente con escuchar para que ellas logren soltar un poco esas cargas emocionales, afectivas, inclusive también podríamos decirlo allí, que las tienen allí amarradas a ciertas cosas, que inclusive que las amarran a situaciones del pasado. Igual con las familias, encontramos muchas familias que llegan acá, algunas desesperanzadas, algunas simplemente cansadas de tantas situaciones en su hogar.
Y cuando entramos un poco más al diálogo con ellos, a veces encontramos que lo que pasa, que muchas de las cosas que han sucedido allí son cosas tan sencillas que pueden hacer y que no se han hecho, como por ejemplo tener alguien quien los escuche. Muchos de los papás que vienen acá nunca han tenido quien los escuche, no tienen con quién compartir sus situaciones, sus malestares, sus vivencias. A veces son papás que les toca, como dice uno, arreglárselas por sí solos y no tienen alguien, digamos, que les muestre también un norte o que les diga simplemente una palabra de aliento frente a la situación que están viviendo. En ese sentido hemos encontrado gran logro en que esas familias logren expresar, hacer esa expresión de sentimientos, hacer la expresión de esas emociones, de todas esas cuestiones que a ellos les compete, les abarca. Y a partir de esa expresión empezamos a ver reflejado en sus rostros y en sus gestos, en sus acciones, cómo van disminuyendo muchas de esas cargas, muchas de esas situaciones dolorosas. La expresión, el poder hablar, el poder decir, sacar lo que hay dentro, es una de las mejores formas precisamente que existe para calmar malestares, inclusive calmar temores, miedos, el poder expresar, el poder decir, sacar todo lo que hay en mi corazón, en mi mente, que todavía me amarra a un pasado, a una situación de conflicto. El poder compartir eso con alguien o alguien que me escuche de verdad, es una de las mejores herramientas que tenemos precisamente y de las más fáciles que inclusive podría haber en la misma casa, pero los mismos papás no practican eso con sus hijos, ¿sí? No se sientan a escuchar a sus hijos, no los escuchan, por eso los hijos buscan a alguien que sí los escuche en el afuera. Uy, tremendo. Mira, es bien curioso, pero también a veces no podemos abrir nuestro corazón a cualquier persona, porque en ocasiones lo que se hace es hacer daño. Fíjense que porque es mi mejor amiga, mi mejor amigo, entonces voy y le cuento absolutamente todo lo que me pasó y resulta que eso inicialmente me pone una sonrisa de oreja a oreja y resultan después tergiversando y empiezan pues los comentarios, los chismes, las murmuraciones y lo que hacen es mayor el daño. Es curioso, pero fíjate que cuando uno está ya a nivel profesional, uno atiende a alguien y esa persona le da pena contar. Cuando ella cuenta, por ejemplo, los casos de abuso, ¿no es cierto, Adrianita? Los casos de abuso sexual son los casos que más le causa dificultad y el hecho de ejercer la prostitución, que cuenten esos casos es difícil que lo cuenten. Pero cuando lo cuentan hay un desahogo tan impresionante que ya empieza realmente a generar un estado de sanación frente a las personas. Bueno, mire, el tiempo se nos ha ido, ha sido bien interesante todo lo que hemos estado compartiendo, pero yo sí quisiera que por favor tuviéramos esperanza. O sea, por eso se llama el grupo, por eso le coloqué el nombre a este espacio de Guerrea, Batalla, Lucha por tu familia, y coloqué esa canción de pelea, porque sí hay que pelear, es una batalla, no es simplemente ya tiré los guantes, tiré la toalla, no sé cómo lo dirás en tu país, pero no es así, hay que buscar la ayuda. Y si en la medida que uno busque, realmente va a encontrar la solución a las cosas. Lo cierto es un principio fundamental, como les decía, que todo lo que ocurre en nuestra vida nos está formando. Algo está pasando en mi vida que no es lo más correcto. ¿Qué estoy haciendo yo como padre, como madre, para que mi hijo, mi hija, mi esposa, mis familiares estén consumiendo? Algo está fallando en mí. No puedo simplemente ver el hecho de echarle la culpa al hijo o a la hija, sino también ver lo que está sucediendo en mi vida y qué he hecho yo para que esa situación sea. Si tienes problemas de alcohol, ya tienes que buscar la solución. Si tienes problemas de agresividad, tienes que buscar la solución. Si tienes problemas de adulterio, tienes que buscar la solución, porque lo contrario se pierde la autoridad y al perder la autoridad los hijos se vuelven rebeldes con nosotros. ¿Mucha información? Pues bueno, de todas formas, ya para que Adriana y Germain nos despidan, gracias por su presencia aquí en este programa. Aún así lo vamos a seguir invitando para otros temas que ustedes nos van a sugerir y qué gusto de verdad escucharlos a ellos. Gracias, Rafita, por la invitación y quiero darle gracias a todos y cada uno de los oyentes, esperando que hoy lo que nosotros hablamos aquí sea como la semilla que se siembra en sus corazones, para que realmente produzca frutos buenos y sanos. Y para que ustedes asimismo sean multiplicadores de esta información. Gracias. A ti, Adrianita. También informarles que he creado por Skype, yo he atendido a varias personas en Skype, entonces si necesitan alguna orientación específica, si tienen alguna duda, pues perfectamente la pueden hacer llegar. Y el caso, pues como Skype es gratis llamar, entonces podemos en algún momento ayudarles a dar como respuesta frente a las dificultades que están presentando. Yerma, tu espacio.
Bueno, Rafa, igual muchas gracias por la invitación y a las personas que están escuchando este programa, pues invitarlas a que continúen participando de este y otros programas que se van a seguir dando en este horario. Y a propósito de lo que se ha hablado hoy es buscar siempre, yo siempre digo, buscar siempre a Dios sobre todo y no quedarse callados, o sea, expresar lo que está sucediendo, porque es que cuando uno calla, termina uno muchas veces esclavizándose a simplemente lo que los demás dicen o de la situación que está sucediendo. Entonces es hora de romper esas cadenas, de darnos cuenta que nosotros como seres humanos pues tenemos todas las capacidades, pero también en ocasiones debemos buscar esa ayuda. Entonces muchas gracias a los oyentes y pues espero que pues muchas de las dudas y muchas cosas se hayan logrado aquí un poco aclarar.